En los momentos de mayor incertidumbre, cuando la vida parece desmoronarse a nuestro alrededor y la esperanza se torna tenue, los salmos se levantan como un refugio atemporal. Entre ellos, los salmos 91 y 71 brillan con una fuerza espiritual inigualable. Ambos son cánticos de confianza, de fe inquebrantable, de un alma que, aún en medio de la tormenta, se aferra a la promesa divina de protección, guía y fortaleza. En ellos encontramos no solo palabras bellas, sino también una fuente profunda de sabiduría práctica que puede transformar nuestra vida diaria. El Salmo 91 es una declaración poderosa sobre la protección divina. Es el escudo del creyente que se atreve a confiar plenamente en Dios. Las imágenes que utiliza, como la del abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente, las alas que cubren y el refugio seguro, despiertan en el corazón una sensación de abrigo espiritual inquebrantable. Este salmo nos enseña que no estamos solos, que, aunque el mundo esté lleno de peligros visibles e invisibles, hay un lugar secreto donde el alma encuentra descanso: la presencia de Dios. Versículos como: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmo 91, 7. No son solo promesas para tiempos antiguos, sino verdades vigentes que siguen hablando a nuestras realidades modernas: inseguridades financieras, enfermedades, crisis familiares, ansiedad. Cuando el alma medita en estas palabras, encuentra una roca firme en medio del caos. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe amén en los comentarios para hacérnoslo saber. Aplicar este salmo en la vida cotidiana es más sencillo de lo que parece. Al comenzar el día, por ejemplo, recitar en voz baja las promesas del Salmo 91 puede ser un acto de empoderamiento espiritual. Visualizar la cobertura de Dios antes de salir de casa es como colocarse una armadura invisible. Muchos creyentes encuentran consuelo al escribir algunos de estos versículos en notas y colocarlas en lugares visibles: el espejo del baño, el tablero del automóvil, el escritorio de trabajo. Son recordatorios sagrados de que no estamos desamparados. Por otro lado, el Salmo 71 es una oración desde la perspectiva de alguien que ha vivido lo suficiente como para haber visto muchas tormentas pasar, pero cuya fe se ha hecho más fuerte con el tiempo. Este salmo es una joya para quienes han caminado largo con Dios, y también una guía para los más jóvenes que anhelan una fe perdurable. Habla de la fidelidad de Dios desde la juventud hasta la vejez. El salmista clama: Tú eres mi esperanza, Señor Jehová. En ti he confiado desde mi juventud. Salmo 71, 5. Y más adelante expresa: Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Salmo 71, 18. Aquí encontramos la belleza de una vida espiritual sostenida por la memoria de los actos pasados de Dios. En la práctica, meditar en el Salmo 71 nos enseña a mirar hacia atrás no con nostalgia, sino con gratitud, no con tristeza, sino con reverencia por cómo Dios ha estado presente en cada etapa de nuestra vida. Es un llamado a testificar, a compartir con las nuevas generaciones lo que Dios ha hecho, fortaleciendo así la fe colectiva del pueblo de Dios. Enfrentar los desafíos con esta perspectiva espiritual transforma la manera en que vivimos. Una persona que ora con el Salmo 71 aprende a ver las dificultades no como castigos o fracasos, sino como partes necesarias de un camino lleno de aprendizaje, crecimiento y confianza. Esto no elimina el dolor, pero lo redime. No borra las heridas, pero las transforma en testimonios vivos. Además, ambos salmos tienen algo en común. Revelan que la verdadera seguridad no está en las circunstancias, sino en la relación íntima con Dios. Quien habita en el abrigo del Altísimo y quien proclama la fidelidad de Dios desde la juventud hasta la vejez, está declarando algo profundamente contracultural: que la fuente de paz y sentido no está afuera, sino dentro del corazón que confía. En este sentido, recitar y meditar en los Salmos 91 y 71 no es solo un acto devocional, sino una forma de resistencia espiritual.
es negarse a vivir bajo el dominio del miedo. Es recordar, a cada paso, que hay un Dios presente, amoroso y protector, cuya compañía transforma los valles oscuros en senderos de luz. Así, estos salmos se convierten en un mapa espiritual. En ellos encontramos las coordenadas para navegar por la vida con confianza y sabiduría. Son una invitación a vivir no desde la desesperación, sino desde la fe firme, la esperanza renovada y la certeza de que no importa cuán dura sea la jornada, nunca caminamos solos. El Salmo 91 es más que un poema sagrado. Es una declaración íntima de confianza total en la protección divina. Al leerlo de forma continua, sin interrupciones por versículos numerados, se revela como una plegaria profundamente personal, una conversación entre el alma y su Creador. Este salmo no solo se recita, se vive. Y al permitir que sus palabras penetren el corazón, el creyente encuentra un refugio que trasciende lo físico y lo emocional. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Estas primeras líneas no presentan una súplica, sino una afirmación firme. Habitar al abrigo del Altísimo implica más que una visita ocasional al Espíritu. Es vivir en constante comunión, confiar tanto en Dios que su presencia se vuelve el hogar del alma. Decir, mi Dios, en quien confiaré, es escoger conscientemente la fe como refugio ante la inseguridad del mundo. Es como si, en medio de un huracán, uno eligiera construir su casa sobre roca firme, convencido de que no será derribada. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aquí la metáfora se transforma en promesa. El cazador representa todas esas fuerzas que buscan atraparnos: ansiedad, depresión, tentaciones, manipulaciones externas. Pero el Señor, con ternura y firmeza, se presenta como un ave madre que protege a sus crías. Esta imagen de alas que cubren no es casual. Implica una cercanía tan profunda que podemos sentir el calor de su presencia, el latido constante de su fidelidad. Su verdad no es abstracta, es un escudo que nos envuelve, una certeza que nos sostiene. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Este fragmento nos habla de un miedo universal, lo desconocido, lo invisible, aquello que no controlamos. Pero el salmista nos invita a no temer, no porque las amenazas no existan, sino porque hay una cobertura que nos sobrepasa. En cada instante del día, desde la noche silenciosa hasta el mediodía bullicioso, Dios permanece vigilante. Es una invitación a vivir sin temor, no desde la negación, sino desde la conciencia de quién es nuestro protector. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Esta afirmación parece radical, incluso difícil de creer en tiempos de tanta injusticia. Pero hay una promesa aquí de justicia divina, no basada en venganza, sino en el equilibrio eterno de Dios. El creyente está llamado a confiar, incluso cuando no comprende los resultados inmediatos, sabiendo que la historia completa está en manos de aquel que ve más allá del presente. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Este versículo condensa una gran verdad espiritual. La seguridad no está en el lugar donde vivimos, sino en con quién habitamos. Cuando Dios es nuestro hogar, nuestras paredes interiores son impenetrables. Las aflicciones pueden tocar el cuerpo, pero no el alma rendida a su voluntad. Esta protección no siempre significa ausencia de dificultad, pero sí presencia divina constante en medio de ella. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Aquí
se revela un cuidado sobrenatural que a menudo ignoramos. Los ángeles, como mensajeros y guardianes, no son figuras simbólicas, sino agentes activos del amor de Dios. Este pasaje recuerda que no caminamos solos, que incluso cuando tomamos decisiones difíciles o inciertas, hay manos invisibles que nos guían, que evitan nuestra caída, que suavizan el camino. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Esta es una imagen de victoria sobre fuerzas poderosas y destructivas. El león y el dragón representan adversidades que parecerían imposibles de vencer. La traición, la pérdida, el miedo paralizante. Pero en Dios, no solo las enfrentamos, sino que las superamos con autoridad espiritual. Es una proclamación del poder de la fe que no retrocede. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Dios responde al amor con liberación. Aquí se rompe la barrera entre lo humano y lo divino. Cuando el alma conoce verdaderamente a Dios, cuando lo ama no solo por lo que hace, sino por quien es, entonces se activa una promesa de elevación. Ser puesto en alto no es solo prosperar, sino vivir por encima del miedo, del ruido, del caos. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Esta es quizás una de las declaraciones más conmovedoras. Dios no promete solo librarnos de la angustia, sino acompañarnos en ella. Él no es un espectador distante, sino un Padre cercano que entra en la tormenta con nosotros. Y tras la prueba, hay gloria, hay redención. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. La culminación es vida en plenitud y una visión clara de la salvación. Este salmo termina donde todos anhelamos llegar, una existencia llena, acompañada, protegida y finalmente iluminada por la certeza de la eternidad con Dios. Continuando con la enseñanza del Salmo 91 y extendiéndonos en la reflexión profunda, la inspiración espiritual se entrelaza con la vivencia diaria y la experiencia del ser humano que busca la luz en momentos oscuros y desafiantes. Esa misma fortaleza se halla en el Salmo 71, el cual se erige como testamento del viaje espiritual a lo largo de toda la vida. Una oda a la fe que se forja con vivencias, recuerdos y la certeza de la constante presencia del divino. A medida que avanzamos en este estudio, se hace evidente que el hilo conductor entre estos dos salmos es la confianza absoluta en la misericordia y el amor de Dios. Una confianza que trasciende circunstancias temporales y se arraiga profundamente en la experiencia personal. El salmista en el Salmo 71 invita a recordar la fidelidad de Dios desde la juventud, señalando que, desde los primeros pasos hacia la vida, se establece una relación íntima con el Creador. Este recordatorio sugiere que, incluso en momentos de incertidumbre y debilidad, cada experiencia vivida se convierte en una lección de resiliencia y esperanza. La meditación en estas palabras permite reconocer que cada tropiezo y cada lágrima compartida en soledad han preparado el terreno para recibir una bendición que, aunque a veces llega de manera inesperada, forma parte del diseño divino. La fuerza del Salmo 71 se manifiesta en la convicción de que el recorrido espiritual no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de transformar cada prueba en una oportunidad para reafirmar la fe. Este salmo enseña a mirar hacia atrás con gratitud, recordando aquellos instantes en que la mano de Dios sostuvo al alma cuando el mundo parecía desmoronarse. Esa gratitud se torna, a su vez, en una motivación para enfrentar con renovada determinación los desafíos cotidianos, recordándonos que la fortaleza interior no es fruto de la suerte, sino de la confianza en el poder de lo sagrado y la convicción de que, en cada etapa de la vida, el amor de Dios se renueva. La aplicación práctica de estas enseñanzas se vuelve esencial en el día a día. Imagina comenzar una jornada recordando que, pese a la tormenta que podría avecinarse en el ámbito laboral o personal, existe una calma interior que se cultiva al recitar estos poemas sagrados.
Al encarar el estrés de una reunión difícil o la incertidumbre de una decisión crucial, aquellos que han interiorizado la promesa de protección divina y la fidelidad eterna se sienten impulsados a actuar con serenidad y sabiduría. Cada desafío, por pequeño que parezca, adquiere un significado espiritual cuando se enfrenta con fe y gratitud. El trabajador que se levanta cada mañana, confiado en que su jornada está resguardada por un poder superior, transforma incluso los contratiempos en oportunidades de aprendizaje y crecimiento. De igual manera, el anciano, que ha recorrido con paso firme los senderos de la vida, revaloriza cada recuerdo y cada experiencia, consciente de que cada etapa fortalece la relación con lo sagrado. Esta unión entre la experiencia vivida y la fe se convierte en un testimonio perenne de que el camino espiritual es un viaje sin final, un trayecto en el que cada día se renueva la promesa de amor y protección. En esos momentos de silencio, cuando la mente se aquieta y el corazón se abre, el creyente encuentra en el Salmo 71 un mensaje de continuidad y esperanza. Es la voz de un amigo que ha estado presente en cada batalla interna, en cada victoria y en cada caída. La dicha de reconocer este acompañamiento divino incentiva a compartir los testimonios de fe, convirtiéndose en un faro de luz que ilumina los pasillos oscuros de la existencia y alienta a otros a transitar su propio camino espiritual. Al concluir este compendio reflexivo, se abre ante nosotros un universo donde la espiritualidad se manifiesta en cada acción, pensamiento y suspiro. La protección incondicional y la fortaleza que provienen de la fe no son conceptos lejanos, sino realidades palpables que se viven con intensidad día a día. Cada palabra sagrada es una invitación a transformar el dolor en aprendizaje, la duda en convicción y la adversidad en un testimonio del inmenso amor divino. Esta guía espiritual nos recuerda que, por arduo que pueda parecer el camino, este se ilumina con una fe inquebrantable que nos conecta con el Creador y nos envuelve con su eterna promesa de protección, amor y renovación. Así, avanzar en el estudio y la meditación de estos salmos no solo nos acerca a una mayor comprensión de la palabra sagrada, sino que también reaviva en nosotros la esperanza, nos otorga el valor para enfrentar cada día y refuerza el inquebrantable lazo con lo divino. Con cada recitación, con cada reflexión, la semilla de la fe se fortalece, enseñándonos a vivir en armonía con las promesas eternas y a caminar con la certeza de que, en cada paso, Dios nos acompaña y nos protege. A medida que continuamos esta travesía espiritual guiada por los Salmos 91 y 71, nos encontramos con una verdad profunda. La palabra de Dios no solo consuela, sino que transforma. Cuando se recita desde el corazón, cuando se medita con atención y se encarna en las decisiones del día a día, deja de ser simplemente texto y se convierte en vida. Estos salmos no son solo expresiones poéticas, son herramientas espirituales de poder, escudos invisibles que protegen el alma, espejos que revelan el carácter de Dios y puentes que nos conectan con su corazón. Al detenernos nuevamente en el Salmo 71, observamos que su belleza radica en la experiencia acumulada del salmista. No habla desde la teoría, sino desde la vivencia. Es un alma que ha probado la fidelidad de Dios en cada etapa de la vida y por eso puede afirmar con autoridad: «En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza». Aquí hay una confesión profunda de dependencia, no desde la debilidad, sino desde la confianza madura. Quien ha vivido momentos de angustia y ha encontrado en Dios un refugio constante, sabe que puede volver a Él una y otra vez. Esta es una enseñanza vital. Dios no se cansa de recibirnos. Su refugio no cierra sus puertas. El salmista pide un lugar al que pueda recurrir continuamente, lo que significa que la relación con Dios no es un evento, sino un proceso constante, una comunión diaria.
Esta perspectiva es sumamente poderosa en la vida práctica. ¿Cuántas veces el corazón humano, abrumado por la rutina, el estrés o la culpa, se siente indigno de volver a orar, de acercarse nuevamente a Dios? Y sin embargo, este salmo nos recuerda que podemos recurrir a Él sin temor, que no hay número límite de veces que podamos pedir ayuda, que el amor divino no se agota. Así, cuando sentimos que hemos fallado o que estamos demasiado rotos para orar, este pasaje nos impulsa a volver a esa roca que nunca se mueve, esa fortaleza que no se agrieta. Más adelante, el Salmo revela otra dimensión de su sabiduría. Porque tú, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Esta es una llamada sagrada al legado espiritual. El salmista no se conforma con haber recibido la gracia de Dios para sí, desea fervientemente transmitirla. Su oración no es solo para ser sostenido, sino para ser útil en la misión divina. En este acto de entrega, el alma madura se convierte en faro para las nuevas generaciones. Esta es la responsabilidad de quienes han caminado con Dios durante años, ser testimonio vivo de su poder. En un mundo donde la vejez muchas veces se asocia con irrelevancia o aislamiento, este salmo dignifica a los ancianos como portadores de sabiduría espiritual. En lugar de esconder las cicatrices del alma, el creyente maduro las muestra como evidencia de la fidelidad de Dios. Esa es una enseñanza poderosa para las generaciones jóvenes. Escuchar los testimonios de quienes han visto a Dios actuar en lo cotidiano, en lo íntimo, en lo milagroso. Pero este legado no requiere una audiencia grande. Puede empezar con una conversación con un hijo, una historia compartida con un nieto, una oración pronunciada en la intimidad de un hogar. Las generaciones futuras necesitan no solo aprender de doctrina, sino ver la fe encarnada, sentir la pasión viva por el Señor en los ojos y las palabras de quienes ya han caminado con Él. Por eso, los Salmos 91 y 71, en su esencia, nos invitan a vivir una fe integral, una que protege y también fortalece, que consuela y también empodera, que nos cubre bajo sus alas y también nos llama a volar y llevar a otros hacia la esperanza. La oración diaria, inspirada en estos salmos, se convierte en una forma de activar esta fe. No es simplemente un ritual, sino una reorientación diaria del corazón. Es declarar: hoy confío en tu protección, Señor. Salmo 91. Y también: hoy testifico que has sido fiel a lo largo de mi vida. Salmo 71. Una fe así no solo sobrevive al paso del tiempo, florece con él. Volvamos por un momento al corazón del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita, ni el que se acerca de vez en cuando. Dice el que habita. Esta palabra implica permanencia, constancia, compromiso. Habitar es decidir quedarse. No es correr a Dios solo en emergencias, sino construir la vida bajo su sombra cada día. Y esa permanencia requiere decisión diaria. Es fácil sentir fe en tiempos de calma, pero es en los días de incertidumbre donde esa decisión se pone a prueba. ¿Dónde habita tu mente cuando estás preocupado? ¿Dónde se refugia tu alma cuando el dolor aprieta? El Salmo nos desafía a elegir conscientemente morar en la presencia de Dios, incluso, y especialmente, cuando no entendemos el porqué de lo que vivimos. Lo mismo ocurre en el Salmo 71. El salmista reconoce que Dios ha sido su refugio desde la juventud, pero eso no impide que clame con fuerza en su vejez. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Aquí se revela otra dimensión poderosa de la espiritualidad: la honestidad ante Dios. El salmista no teme mostrar su vulnerabilidad, no niega su debilidad, no disfraza su temor. Se presenta ante el Altísimo tal como es, confiando en que su debilidad no es un obstáculo para el amor de Dios.
sino el espacio donde ese amor se manifiesta con mayor claridad. Este es un principio espiritual transformador. Dios no es repelido por nuestra fragilidad, es atraído por ella. Cuando dejamos de aparentar fortaleza y nos presentamos con humildad, abrimos espacio para que la gracia divina nos sostenga. El salmista, al reconocer su desgaste físico y emocional, no se rinde al miedo ni al abandono, sino que eleva su clamor. Nos enseña que orar no siempre es proclamar victoria. A veces es simplemente decir: Señor, no me dejes solo. Aplicado a la vida diaria, este acto de vulnerabilidad se convierte en fuente de sanidad. En un mundo que exige perfección, rendimiento constante y una imagen fuerte, el alma encuentra descanso al saber que ante Dios no necesita fingir. Este conocimiento libera al joven que lucha con inseguridades internas, libera al adulto que carga con culpas y heridas no sanadas, libera al anciano que teme volverse invisible ante la sociedad. Dios ve, Dios escucha y Dios responde. Además, ambos salmos ofrecen un mensaje de renovación. No importa cuántas veces nos hayamos caído, cuántas batallas parezcan perdidas o cuántos años hayan pasado, la fe puede comenzar de nuevo hoy. El Salmo 71 lo dice con claridad: Renueva mis fuerzas, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera. Esa renovación no es solo física, es espiritual. Es volver a encender el fuego interior que tal vez se había apagado por la rutina, el dolor o el cansancio. ¿Cómo se vive esto en lo cotidiano? A veces, basta con tomar un momento por la mañana y recitar una parte del Salmo 91 en voz alta, respirar profundamente, cerrar los ojos y repetir: Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Esa pequeña pausa puede cambiar todo el enfoque del día. O quizás, al llegar la noche, cuando el miedo o la tristeza nos visiten, podamos abrir la Biblia y decir junto con el Salmo 71: Tú eres mi esperanza, Señor Jehová, en ti he confiado desde mi juventud. Esa oración sencilla puede devolverle al alma la paz que ha perdido. Estos salmos, por tanto, no son solo textos para momentos especiales, son compañeros de vida, son voces antiguas que siguen hablándonos, como si el mismo espíritu que inspiró al salmista nos susurrara hoy: Sigue confiando, aún ahora yo estoy contigo. Porque esa es, en el fondo, la promesa más grande de ambos salmos, la compañía inquebrantable de Dios. Ni el terror nocturno ni la vejez pueden apagarla. Ni los enemigos ocultos ni el desgaste del tiempo pueden separarnos de su abrazo. Dios no cambia, nosotros sí. Y cada vez que regresamos a estos salmos, es como volver al hogar, seguro, firme, amoroso. La riqueza espiritual que se encuentra en los Salmos 91 y 71 no solo proviene de sus promesas, sino de la forma en que esas promesas despiertan algo profundo en el alma del creyente. Una respuesta. No se trata únicamente de leer pasivamente la protección o la fidelidad de Dios, sino de permitir que esas verdades se conviertan en una guía viva. En esta página, exploraremos cómo estos salmos invitan al creyente no solo a confiar, sino también a vivir con propósito, con visión y con valentía. El Salmo 91, en su segunda mitad, se transforma de una descripción del refugio divino a una declaración directa del mismo Dios hacia quien habita en él. Es como si el Señor tomara la palabra y dijera: Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aquí, la relación deja de ser unilateral. No es solo el hombre buscando protección, es Dios declarando su amor activo y protector sobre aquel que lo elige, lo conoce y lo ama. Esta parte del Salmo revela que la protección divina no es aleatoria, sino relacional. Está profundamente ligada al conocimiento y amor del creyente hacia Dios,
Y ese conocer su nombre no significa simplemente saber cómo llamarlo, sino entender su carácter, su corazón, su fidelidad. Es la diferencia entre hablar de Dios y caminar con Él. Quien ha conocido su nombre sabe que Él no falla, que no olvida, que no miente. Esa confianza permite descansar, incluso en medio del caos. La angustia, según estas líneas, no desaparece automáticamente, pero cambia por completo cuando sabemos que no estamos solos en ella. Dios dice, con Él estaré yo en la angustia. No promete una vida sin pruebas, pero sí una vida acompañada por su presencia. Esto tiene aplicaciones inmediatas y profundas. En momentos en que sentimos que la vida nos sobrepasa, una enfermedad, una pérdida, una crisis personal, recordar esta promesa puede marcar la diferencia entre caer en la desesperación o caminar en fe. Las palabras «yo le responderé» tienen el poder de sostener el alma cuando todas las demás voces parecen haber callado. En paralelo, el Salmo 71 nos muestra cómo ese mismo amor de Dios que nos rescata también nos comisiona. El salmista no solo quiere vivir por vivir, quiere vivir para declarar el poder de Dios. Quiere que su historia sea útil para los demás. Y es allí donde se entrelaza un llamado importante. El que ha sido sostenido por Dios está llamado a sostener a otros con su testimonio. En esta etapa del camino espiritual, el creyente empieza a entender que sus batallas no han sido en vano. Cada lucha, cada oración en medio del silencio, cada lágrima derramada en la intimidad del alma tiene un propósito mayor. Son las semillas de un mensaje que puede inspirar a otros a no rendirse, a seguir confiando. A menudo no somos conscientes del impacto que una simple palabra de fe puede tener en alguien que está a punto de quebrarse. El salmista lo entendía. Hasta ahora he manifestado tus maravillas, hasta que anuncie tu poder a la posteridad. Y aquí surge una verdad clave. La fe madura siempre busca dejar legado. No se contenta con la experiencia personal, sino que anhela compartirla. Esto puede hacerse de muchas formas prácticas. Un diario donde se registran oraciones respondidas. Una conversación sincera con un hijo o nieto sobre cómo Dios ha actuado en el pasado. Una carta, un canto, incluso un gesto amable que refleje la compasión divina. En tiempos donde muchas personas viven desconectadas, aceleradas o desilusionadas, los que conocen verdaderamente a Dios tienen una misión sagrada: recordarles que hay esperanza, que hay un refugio, que hay un nombre que salva, que no importa cuán largo o difícil haya sido el camino, aún se puede encontrar paz en él. Y cuando estas verdades se aplican de forma práctica, transforman no solo al que las vive, sino también al entorno que lo rodea. El padre que ora con su hijo antes de dormir, enseñándole a confiar en la protección divina. La mujer que recita el Salmo 91 antes de salir al trabajo, recordándose que va cubierta por las alas del Altísimo. El anciano que, desde su silla, alza una oración por la nueva generación. Todos ellos están viviendo los salmos, no solo recitándolos. Así, avanzamos en este recorrido espiritual con una certeza renovada. Estos salmos no son reliquias de otro tiempo. Son actuales, vivos, poderosos. Son anclas para el alma y mapas para el corazón, y cuando se asimilan profundamente, nos enseñan a vivir con propósito, a orar con poder y a amar con la seguridad de que siempre estamos bajo la sombra del Omnipotente. Hasta este punto, hemos explorado el poder de los Salmos 91 y 71 como refugio espiritual, como fuente de fortaleza en la angustia y como llamado a transmitir la fe. Ahora es tiempo de contemplar una dimensión igual de profunda: la transformación interior que estos salmos producen cuando son meditados con constancia. Porque más allá de protección o consuelo, la palabra de Dios tiene la capacidad de moldear el carácter, renovar la mente y purificar el corazón. El Salmo 91 comienza con el acto de habitar al abrigo del Altísimo, pero a medida que avanza, ese habitar se convierte en un camino de confianza absoluta. La persona que permanece bajo la sombra del Omnipotente
no solo está a salvo físicamente, sino que empieza a pensar, hablar y actuar desde una convicción espiritual más profunda. Deja de vivir dominada por el miedo, la ansiedad o la duda. El alma se entrena, poco a poco, a descansar en Dios como un niño que sabe que su Padre está cerca. Este descanso no es pasividad, es fruto de fe madura. El Salmo dice: «No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día». Aquí se nos presenta un corazón transformado, uno que ya no reacciona ante las amenazas con pánico, sino que ha aprendido a confiar en la soberanía divina. Quien ha hecho de Dios su morada ya no vive esclavo de las noticias, ni se deja arrastrar por la desesperanza del mundo. Vive con los pies en la tierra, sí, pero con los ojos puestos en el cielo. ¿Y cómo se alcanza esa transformación? No ocurre de un día para otro. Es el fruto de una relación constante, como se construye una amistad verdadera o un amor profundo, con presencia, escucha, confianza mutua. Meditar en los salmos, no solo leerlos, es una forma de permitir que Dios nos hable. Al repetir sus palabras, no estamos haciendo un ritual vacío. Estamos reeducando nuestra alma, recordándole a nuestra mente quién es Dios y quiénes somos en Él. Aquí es donde el Salmo 71 también ofrece una clave fundamental. El salmista, al mirar atrás, no solo recuerda los momentos en que Dios lo protegió, también reconoce cómo esa relación lo formó, lo preparó para tiempos difíciles. Dice: «Me has hecho ver muchas angustias y males, pero de nuevo me darás vida». Esta afirmación revela que, a lo largo de los años, su confianza en Dios ha crecido, no porque nunca sufrió, sino porque aprendió que el sufrimiento no anula la fidelidad divina. Esta es una lección profundamente transformadora. El creyente no vive una vida sin caídas, pero sabe que siempre puede levantarse. No tiene una historia sin sombras, pero reconoce que aún en las sombras, Dios camina con él. Esa experiencia de renovación es lo que lo convierte en alguien resiliente, compasivo, sabio. Y es ahí donde se manifiesta el fruto más bello de la fe. Una vida que no solo sobrevive, sino que da vida a otros. En la vida diaria, esta transformación se nota en las pequeñas cosas. Por ejemplo, cuando alguien que antes era dominado por el enojo, ahora responde con paciencia. Cuando quien antes se ahogaba en la preocupación, ahora comienza su día con gratitud. Cuando el dolor de una pérdida no destruye, sino que enseña a valorar lo eterno. Todas estas actitudes no vienen de la voluntad humana solamente, sino de un alma que ha sido nutrida en el refugio de Dios. Además, hay una imagen poderosa en el Salmo 91 que subraya esta idea de crecimiento interior. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. No se trata solo de una protección pasiva, es también una figura de ternura, de intimidad, como un ave que protege y a la vez calienta a sus crías. Esa cercanía transforma. El alma que vive bajo las alas de Dios no solo se protege del mal externo, sino que se reconfigura desde dentro. Aprende a amar como Dios ama, a perdonar como Él perdona, a ver con compasión lo que antes miraba con juicio. Y esto no ocurre solo en momentos de devoción intensa. La verdadera transformación se nota en lo cotidiano, cuando alguien elige la honestidad, aun cuando mentir sería más fácil, cuando se busca reconciliación en lugar de venganza, cuando se prefiere servir antes que ser servido. Estas acciones, aparentemente pequeñas, son señales de que Dios está habitando en el corazón. Por eso, ambos salmos nos recuerdan que la vida espiritual no es solo defensa frente a las amenazas, sino también una construcción desde dentro. Se trata de edificar el templo interior, el lugar donde Dios mora, donde el alma puede descansar, donde se cultiva el amor y la sabiduría. Y cuando esa edificación se hace con la palabra como fundamento, ninguna tormenta podrá derribarla. Oración inspirada en los Salmos 91 y 71. Altísimo y eterno Dios, en esta hora sagrada me acerco a ti con un corazón reverente, consciente de tu majestad y de tu misericordia.
Me presento ante tu presencia no con palabras vacías, sino con un alma sedienta de tu amor, con un espíritu que clama por tu refugio. Tú que eres abrigo en la tormenta, sombra en el calor, fortaleza en la debilidad, escucha hoy mi oración, inspirada por las palabras que dejaste en los Salmos 91 y 71, esas fuentes vivas que siguen brotando consuelo y sabiduría a lo largo de los siglos. Tú has prometido, Señor, que quien habita bajo tu abrigo morará seguro, que aquel que confía en ti no será sacudido por el miedo ni alcanzado por el mal. Hoy yo decido morar en ti, no como huésped ocasional, no como quien busca ayuda en tiempos de crisis para luego olvidar tu rostro. Hoy quiero establecer mi vida en tu presencia, construir mi casa espiritual debajo de tus alas y anclar mi alma en la roca eterna que eres tú. Tú eres mi esperanza constante, mi castillo fuerte, mi Dios en quien confío. En tiempos en que las noticias llenan de temor y el corazón humano tiembla por lo incierto, yo corro hacia ti, refugio eterno. Que el terror nocturno no me robe el sueño, ni la saeta que vuela de día hiera mi confianza. Cúbreme con tus plumas, oh Dios. Protégeme con la verdad de tu palabra, porque en ella encuentro escudo, armadura y dirección. Señor, aunque 1000 caigan a mi lado y 10,000 a mi diestra, yo levantaré mis ojos hacia ti, no por mérito propio, sino porque tu fidelidad es mi sostén. Yo no temeré, porque tú has prometido estar conmigo en la angustia. No me libras siempre del fuego, pero sí prometes estar conmigo dentro del horno, como estuviste con tus siervos fieles. En cada dificultad me recuerdas que no estoy solo. Tu presencia es mi compañía más segura. Me invitarás a invocarte, y yo te responderé, dices. Por eso, hoy levanto mi voz, y clamo a ti no con fórmulas aprendidas, sino con sinceridad. Respóndeme, Señor, no por obligación, sino por amor. Escucha esta oración como el padre que atiende el susurro del hijo que regresa a casa cansado del mundo. Concede descanso a mi mente atribulada, paz a mi corazón agitado, dirección a mis pasos confundidos. Y así como el salmista en el Salmo 71, yo también quiero reconocer tu fidelidad desde mi juventud. Tú me has sostenido aún cuando yo no era consciente. Me diste vida, me guardaste en mis momentos más oscuros, me levantaste cuando no quedaban fuerzas. Hoy declaro, tú has sido mi roca firme, y si me concedes más días sobre esta tierra, quiero vivirlos para proclamar tu poder a las generaciones venideras. Que mi vida sea testimonio, no de mis logros, sino de tu gracia. No me deseches en el tiempo de la vejez, ni me abandones cuando mis fuerzas se agoten. Aun cuando mi cuerpo se desgaste, que mi espíritu se renueve en ti, que nunca pierda la pasión por tu nombre, ni el asombro por tu bondad. Aun en mi vejez, dame la fuerza de la fe, la dulzura de la sabiduría, y la voz para seguir hablando de ti a quienes vienen detrás. Dame, Señor, una fe que trascienda las circunstancias, una esperanza que se alimente de tu verdad, y un amor que refleje el tuyo. Enséñame a mirar más allá del presente, a confiar incluso cuando no entiendo. Que mis oraciones no sean solo súplicas, sino también alabanzas. Que mis lágrimas se mezclen con gratitud, y que incluso en medio de la tristeza, encuentre en ti mi canción. Porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque, como dice tu palabra, me saciarás de larga vida, y me mostrarás tu salvación. No solo hablas de días en la tierra, sino de eternidad. Que mi alma descanse en esa promesa, que hay más allá del dolor, más allá de la pérdida, más allá del tiempo. Oh Dios, gracias por estos salmos que me han enseñado a habitar contigo, y no solo a buscarte cuando todo se desmorona. Gracias por mostrarme que no hay edad en la que dejes de ser mi refugio. Gracias por cubrirme con tu amor cuando el mundo se vuelve frío, por levantarme con tu mano cuando todo se oscurece. Hoy decido confiar en ti, en todas las estaciones de la vida, y declarar que tú eres mi Dios, por siempre. Amén.
A medida que seguimos profundizando en las verdades contenidas en los Salmos 91 y 71, descubrimos una revelación que va más allá del consuelo. La invitación divina a vivir en una relación continua, viva y activa con Dios. Ya no se trata solo de protección o fortaleza, sino de comunión. Los Salmos nos muestran que la vida espiritual no es solo un refugio en tiempos difíciles, sino un caminar diario con el Dios que conoce nuestro pasado, sostiene nuestro presente y dirige nuestro futuro. El Salmo 91 nos mostró al creyente que decide habitar en el abrigo del Altísimo, una decisión voluntaria, íntima. Pero esa elección inicial, al repetirse día tras día, se convierte en comunión. Una relación que se fortalece con la experiencia, con la fe puesta a prueba y con la palabra hecha vida. Dios no es una fuerza lejana, ni una idea abstracta, es un refugio real, una presencia cercana, un amigo fiel. Por su parte, el Salmo 71 nos conduce a través de la vida del salmista, quien desde su juventud ha confiado en Dios y ahora, en su vejez, aún clama con fervor. Este recorrido vital nos revela algo poderoso. La relación con Dios no tiene una etapa única o limitada, sino que madura, evoluciona y se enriquece con los años. Las palabras del salmista: «Tú eres mi esperanza, Señor Dios, mi confianza desde mi juventud», nos recuerdan que la fe no es estática, sino dinámica. Esto tiene profundas implicancias para nuestra vida cotidiana. Hay temporadas de gozo, donde la fe se expresa en gratitud y alabanza, pero también hay temporadas de silencio, donde las respuestas tardan en llegar, y sin embargo, Dios sigue siendo el mismo. Esa constancia divina es lo que el salmista aprendió a reconocer, y es lo que nosotros, en este camino espiritual, estamos llamados a aprender también. En los momentos de incertidumbre, el alma humana tiende a buscar certezas inmediatas. Pero la fe nos llama a confiar en una certeza más alta, que Dios no cambia, aunque todo lo demás cambie. Y eso nos libera de la esclavitud de vivir controlando cada circunstancia. Podemos soltar el miedo al futuro porque sabemos que quien sostiene el futuro es fiel. Podemos mirar el pasado con paz porque su misericordia nos ha seguido todos los días de nuestra vida. Podemos vivir el presente con propósito porque su espíritu nos guía. Este tipo de fe, forjada en la presencia de Dios y alimentada por la meditación de su palabra, produce frutos tangibles. Nos hace más compasivos, más pacientes, más sabios. Nos da palabras para consolar, fuerza para sostener y humildad para reconocer que sin Él nada podemos hacer. El creyente que se sumerge en la verdad de los Salmos no se vuelve religioso por apariencia, sino espiritualmente sensible y profundamente humano. Un ejemplo práctico de cómo esto se manifiesta en la vida diaria es el poder de la oración constante, no como un deber rígido, sino como una conversación que fluye a lo largo del día. Cuando un pensamiento de ansiedad cruza la mente, el alma entrenada en los Salmos responde: «Tú eres mi refugio, en ti confiaré». Cuando una dificultad surge, el corazón recuerda: «Con Él estaré yo en la angustia». Es en este punto donde la palabra se convierte en vida, y la vida se convierte en oración. Además, vivir en esta comunión con Dios trae una claridad espiritual que muchas veces la lógica no puede ofrecer. En un mundo saturado de información, opiniones y ruido, aprender a escuchar a Dios es un tesoro invaluable. Los salmos nos enseñan a callar el alma para oír su voz. Nos enseñan a discernir lo que es eterno de lo que es pasajero, lo que es voluntad de Dios de lo que es deseo humano. Y así como el salmista del Salmo 71 pedía a Dios no ser desechado en su vejez, hoy también muchos pueden identificarse con ese clamor. En una sociedad que muchas veces descarta lo antiguo y solo valora lo inmediato, los salmos revalorizan la sabiduría que viene con los años. Reafirman que Dios no se olvida de quienes han caminado con Él toda la vida. Al contrario, Él honra la fidelidad, responde a la perseverancia.
y sostiene a quienes se han aferrado a su promesa. El que ora con estos salmos, el que medita en ellos y los incorpora a su vida, se convierte poco a poco en alguien diferente. No más una persona agitada por las circunstancias, sino un alma en paz. No más una voz atrapada en la queja, sino una boca que declara las maravillas de Dios. No más una vida sin rumbo, sino un caminar guiado por la luz del Altísimo. En esta etapa de nuestro recorrido espiritual por los Salmos 91 y 71, comenzamos a ver con más claridad un propósito profundo que se teje a lo largo de ambos textos sagrados. Dios no solo quiere protegernos y fortalecernos, sino también formarnos como testigos vivos de su fidelidad. Nos llama no solo a recibir de Él, sino a compartir lo que hemos recibido. A medida que crecemos en la confianza, también somos llamados a inspirar a otros con nuestras experiencias. El Salmo 71, en particular, refleja este llamado con una claridad conmovedora. El salmista no se limita a pedir protección o consuelo. Él dice: «Mi boca contará tu justicia y todo el día tu salvación, aunque no sé su número». Esta expresión no es un gesto casual, sino el fruto de una vida transformada. Alguien que ha visto la mano de Dios en todas las etapas de su vida, siente el fuego interno de proclamarlo. No se trata de evangelismo formal o discursos preparados, sino de una vida que habla por sí misma. Y es que cuando un alma ha habitado por largo tiempo en la sombra del Omnipotente, su manera de hablar, actuar y mirar el mundo se transforma. El creyente que ha sido rescatado de angustias profundas, que ha sentido la presencia de Dios en noches oscuras, que ha sido restaurado cuando todo parecía perdido, tiene dentro de sí una verdad que arde. Y esa verdad no puede callarse. Esto nos enseña una gran lección. El testimonio es parte esencial de nuestra vida espiritual. No testificamos solo para informar, sino para edificar. Nuestra historia, con sus luchas y victorias, puede ser justo lo que alguien más necesita para no rendirse. A veces creemos que debemos tener una vida perfecta para hablar de Dios, pero los salmos nos enseñan que precisamente en medio de nuestra fragilidad es donde se manifiesta la gloria de Dios. Aunque me hiciste ver muchas angustias y males, de nuevo me darás vida, dice el salmista. Esa esperanza es el testimonio más poderoso, y aquí es donde se entrelazan profundamente los dos salmos. El 91 habla de la cobertura divina, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Este versículo no solo transmite seguridad, también implica un propósito. Dios nos protege para que sigamos caminando, para que cumplamos el destino que Él trazó para nosotros. No nos guarda en una burbuja para aislarnos, sino que nos acompaña en el sendero de la vida, para que avancemos y llevemos luz. Esto tiene aplicaciones muy prácticas. Una madre que, en medio de sus tareas diarias, decide orar con sus hijos, está sembrando palabras de fe que resonarán toda la vida. Un joven que enfrenta dudas sobre su futuro, pero elige confiar en Dios en lugar de ceder al miedo, está desarrollando raíces espirituales que lo sostendrán en la tormenta. Un anciano que, aún en su fragilidad, sigue alentando a los más jóvenes con historias de la fidelidad de Dios, está cumpliendo una misión sagrada. Ambos salmos nos recuerdan que la vida espiritual no es un ejercicio privado sin impacto. Al contrario, todo lo que Dios hace en nosotros tiene una proyección hacia los demás. Por eso, cada oración que elevamos, cada versículo que memorizamos, cada acto de fe que elegimos en lo oculto, tiene una resonancia eterna. Dios nos llama a vivir de manera que nuestra vida se convierta en una extensión de su mensaje, y es importante notar que esta tarea no tiene límite de edad ni condición. El salmista del Salmo 71 clama: «Aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad». ¡Qué declaración tan poderosa! Significa que mientras haya aliento en nuestros pulmones, hay propósito en nuestro existir.
que la vejez no es una etapa de retiro espiritual, sino de cosecha, de mentoría, de siembra eterna. La sabiduría que se adquiere al vivir bajo la sombra del Altísimo no se puede desperdiciar. Cada cicatriz del alma puede convertirse en un testimonio. Cada lágrima redimida puede consolar a otra alma en dolor. Cada oración respondida puede inspirar una nueva oración en alguien más. Así, se forma una cadena espiritual que une generaciones, y la fe deja de ser un secreto personal para convertirse en un legado. Y tal como se repite en ambos salmos, ese legado está siempre sostenido por la fidelidad inquebrantable de Dios. No por nuestra fuerza, ni por nuestra elocuencia, sino por su amor que nos sostiene, su verdad que nos guía, y su presencia que nunca nos abandona. Oración de confianza en medio del miedo. Señor, en un mundo lleno de ruidos y amenazas, acallo mi alma en tu presencia. Aunque mis ojos ven caos y mis pensamientos a veces tiemblan, yo decido confiar en ti. Tú eres mi refugio, mi castillo fuerte, mi lugar seguro. Me escondo bajo la sombra de tus alas y allí encuentro descanso. No temeré al terror de la noche ni a lo que pueda venir mañana, porque mi futuro está en tus manos. Aunque camine por caminos inciertos, sé que tú has enviado ángeles a mi alrededor. Mis pasos están marcados por tu fidelidad. En ti confío. En ti descanso. Amén. Oración de gratitud por la protección divina. Padre bueno, miro hacia atrás y veo tu mano en cada paso. Incluso en los momentos donde me sentí solo, ahora sé que estabas allí. Me guardaste de peligros que ni siquiera percibí. Me sostuviste cuando mis fuerzas fallaban y me diste paz en medio del ruido. Gracias por ser mi escudo, por cubrirme con tu verdad, por rodearme con tu presencia como una muralla que no puede ser derribada. Hoy no solo te pido, hoy también te agradezco, porque vives, yo puedo vivir confiado, porque me cubres, puedo seguir adelante sin temor. Amén. Oración desde la vejez y la experiencia. Señor, tantos años han pasado y sigo aquí, hablando contigo. Desde mi juventud te conocí, y en cada etapa de mi vida fuiste mi roca firme. Hoy, con canas y marcas del tiempo, puedo decir que jamás me has fallado. Mi cuerpo ya no corre como antes, pero mi alma aún se eleva en oración. No me dejes, Dios mío, hasta que declare tu poder a los que vienen detrás. Usa mi historia para inspirar, mi vida para enseñar, mi experiencia para glorificarte. Que mi vejez sea fecunda en sabiduría y mi corazón siga ardiendo por ti. Amén. Oración por un corazón dispuesto a aprender, Señor. No quiero solo caminar por la vida, quiero aprender de ella. Abre mis ojos para ver tus enseñanzas en cada situación. Que mi fe no se estanque, que mi alma no se acomode. Hazme sensible a tu voz, dispuesto a ser corregido, moldeado, guiado. Enséñame a vivir en sabiduría, a tomar decisiones desde la paz y no desde la prisa. Que cada día mi vida se alinee más con la tuya. Amén. Al acercarnos al final de este recorrido espiritual, es inevitable sentir cómo los ecos de los Salmos 91 y 71 resuenan no solo en nuestras mentes, sino profundamente en nuestras almas. Estos salmos han sido como faros encendidos en la noche, iluminando el camino de quienes caminan por sendas difíciles, de quienes han llorado en silencio, pero también de quienes se han levantado en victoria gracias a la fidelidad de Dios. Una de las riquezas más grandes que podemos extraer de estas escrituras es la invitación a vivir una espiritualidad completa, integrada, que atraviesa todas las etapas de la vida, desde la juventud llena de sueños y desafíos, hasta la vejez colmada de recuerdos y sabiduría. La presencia de Dios permanece constante, activa y amorosa. El Salmo 91 nos desafía a vivir en la dimensión del habitar, no como visitantes temporales de la fe, sino como hijos e hijas que han hecho de la presencia de Dios su hogar permanente. Habitar en el abrigo del Altísimo no es solo un acto de fe, es también una decisión diaria. Implica rendirse a su voluntad, buscarle en lo secreto, descansar en su soberanía
y aceptar que muchas veces la protección divina no se trata de evitar el dolor, sino de atravesarlo con propósito y con paz. Este salmo no nos promete una vida sin dificultades, pero sí asegura una compañía poderosa en cada batalla. Nos habla de ángeles enviados, de escudos invisibles, de un refugio que no se mueve aunque todo lo demás tiemble. Y al final, cuando Dios mismo declara, «Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré», somos testigos de una promesa eterna que no depende de nuestras obras, sino de su inmenso amor. El Salmo 71, por su parte, nos recuerda que el caminar con Dios es una historia que se escribe con fidelidad. Nos enseña a mirar hacia atrás con gratitud, a vivir el presente con propósito y a mirar el futuro con esperanza. Es la oración de un alma que ha experimentado el cuidado divino desde la cuna y que no deja de clamar, incluso en la vejez. Esa perseverancia es profundamente conmovedora. Y es aquí donde surge una gran verdad. La espiritualidad madura no se mide por cuántos milagros hemos visto, sino por cuán constante ha sido nuestro amor por Dios en todas las estaciones de la vida. El salmista no habla desde la teoría, sino desde la experiencia, y ese es uno de los legados más hermosos que podemos dejar en este mundo. Una vida que cuente lo que Dios ha hecho, con humildad, verdad y reverencia. ¿Cómo aplicamos todo esto en nuestro día a día? Primero, haciendo de la oración y la meditación en la palabra un hábito esencial. Así como alimentamos el cuerpo, también debemos alimentar el espíritu. Los salmos pueden ser leídos, cantados, orados, susurrados en el alma en momentos de soledad o proclamados con fuerza cuando la fe lo permite. Segundo, aprendiendo a reconocer la mano de Dios en los detalles. El Salmo 91 dice, «Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro». Esa imagen de ternura nos enseña a mirar no solo los grandes milagros, sino también los pequeños gestos diarios de gracia, un mensaje oportuno, una provisión inesperada, una paz que no tiene explicación. Todos esos momentos son plumas del Altísimo cubriéndonos. Tercero, aceptando nuestra responsabilidad de ser portadores de luz. El Salmo 71 dice, «Llenaré mi boca de tu alabanza todo el día de tu gloria». El propósito de haber sido salvados, protegidos y fortalecidos no es solo personal. Es para anunciar su justicia, para inspirar a otros, para levantar a quienes hoy necesitan fe. Y por último, debemos recordar que estos salmos no son solo poesía antigua ni liturgia religiosa. Son palabras vivas, que siguen transformando corazones, que siguen restaurando almas, que siguen siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Los que se refugian en el Altísimo no quedan avergonzados. Los que claman desde su vejez no son olvidados. Los que eligen confiar, incluso cuando no entienden, reciben algo más valioso que respuestas. Reciben su paz, su guía, su abrazo eterno. Así llegamos al umbral de la última página de esta travesía. En la siguiente, contemplaremos una conclusión profunda que unirá todo lo recorrido, como un canto final que honra a aquel que ha sido nuestro refugio desde siempre y para siempre. Cerramos este viaje espiritual con el corazón lleno y el alma despierta. Después de meditar en la profundidad del Salmo 91 y la sabiduría del Salmo 71, comprendemos que estos textos no son simplemente versos bellos o palabras antiguas, sino verdades eternas, respiradas por Dios, que siguen hablando con poder a quienes deciden escucharlas con fe y humildad. El Salmo 91 nos ha mostrado que la verdadera seguridad no está en lo visible, sino en lo eterno, que el abrigo del Altísimo no es un lugar geográfico, sino un estado del alma que ha decidido confiar. Hemos aprendido que el mundo puede temblar, pero que quienes hacen de Dios su morada viven bajo una cobertura impenetrable, que aunque el peligro esté presente, no prevalecerá, porque Dios mismo ha dicho, «Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre». Y eso es clave, conocer su nombre.
no de forma superficial, sino íntima. Conocerlo no solo como Dios, sino como Padre, refugio, sanador, libertador, fiel, escudo, esperanza. Conocer su nombre es haber pasado por el fuego y encontrarlo allí. Es haber llorado y sentir su consuelo. Es haber dudado y recibir una respuesta que fortalece más que 1000 argumentos. El Salmo 71, por otro lado, ha sido una carta abierta de fe madura, una expresión profunda de alguien que ha vivido mucho y aún sigue esperando, creyendo, alabando. Nos ha mostrado que no hay edad para el propósito, que la fe no tiene fecha de caducidad, que el alma que ha caminado con Dios nunca deja de florecer, aunque el cuerpo se desgaste. Ambos salmos convergen en un punto esencial: la fidelidad de Dios a lo largo del tiempo. Él no abandona, no se olvida, no cambia. Su protección no es estacional, ni su amor es limitado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esa certeza nos permite vivir de una forma distinta, sin miedo al futuro, sin vergüenza del pasado y con propósito en el presente. Este mensaje no es solo para ser leído, es para ser vivido, porque lo que transforma no es únicamente el conocimiento, sino la obediencia y la entrega. Estos salmos deben pasar del papel al corazón y del corazón a la vida diaria. Cuando te despiertes con ansiedad, recuerda: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando te sientas frágil por la edad, el cansancio o las circunstancias, clama: no me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Cuando dudes del futuro, afirma en fe: tú eres mi esperanza, Señor Jehová. En ti he confiado desde mi juventud. Cuando sientas que nadie te entiende, descansa en: me librará de la trampa del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Y sobre todo, cuando tu vida quiera apagarse, cuando la rutina quiera anestesiar tu alma, recuerda que aún tienes una historia que contar, una fe que compartir, una luz que brillar. Que tu vida sea un eco viviente de estos salmos. Que tus días sean testimonio de un Dios que guarda, que fortalece y que transforma. Y que, como el salmista, puedas decir con plena certeza: en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo confundido jamás. Porque en un mundo que cambia, hay algo que nunca cambiará: el amor del Dios que te guarda, te forma, te escucha y te llama. Haz de ese amor tu hogar, tu roca, tu historia. Amén.